Buenos días, muchas gracias a todos ustedes por su presencia. De nuevo un saludo cordial y amable a los estudiantes del curso de Derecho Administrativo de tercero C de la Universidad Externado de Colombia, Derecho Administrativo General. Vamos a continuar especialmente para ustedes, con ocasión de la cuarentena provocada por el virus. Pues estamos tratando de articular de la mejor manera todas nuestras conferencias y clases que en otro escenario las estaríamos haciendo de manera presencial. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de procedimientos administrativos incorporado dentro del contexto del derecho administrativo general. Ya serán las últimas sesiones, las sesiones que nos corresponden con el mes de mayo, pero que implica abordar temas muy concretos, muy precisos, propios de los procedimientos administrativos. En la sesión anterior habíamos iniciado procedimientos administrativos número 5, que corresponde a los procedimientos administrativos especiales contenidos en la Ley 1437 del 2011. Procedimientos administrativos especiales que ya hemos explicado ampliamente en toda esta secuencia de conferencias, que corresponden a la incorporación en la Ley 1437 a la par del procedimiento común y principal o procedimiento general, una serie de procedimientos administrativos especiales de una trascendencia enorme para el Estado de Derecho, para la consolidación del Estado constitucional y sobre todo para el ejercicio de la función pública administrativa. El legislador ha seleccionado algunos procedimientos que ameritaban tener disposiciones generales, no obstante de tratarse de procedimientos administrativos especiales, porque no están incorporados técnicamente dentro del procedimiento común y ordinario, sino que constituyen sustancialmente procedimientos autónomos que vienen a llenar vacíos de procedimientos administrativos especiales en las leyes especiales, que es más o menos la caracterización de los procedimientos administrativos en el derecho colombiano, que tiene un gran procedimiento administrativo general, pero que también tiene una serie de procedimientos especiales dictados en normas especiales. Los que estamos viendo a partir de la sesión anterior no son procedimientos establecidos en leyes especiales, no obstante son especiales, pero están contenidos en la Ley 1437. Esa es la importancia. En la sesión anterior nos habíamos ocupado del primero de ellos, que es el procedimiento de extensión de jurisprudencia, que sustancialmente es el procedimiento para incorporar dentro de la legalidad y como presupuesto normativo las sentencias llamadas de unificación en la Ley 1437, y que a la luz de la evolución de la jurisprudencia de la Corte Constitucional pues no son otra cosa que los precedentes contenidos en las ratios decidendi de las sentencias de unificación. Ya habíamos hecho una amplia exposición, por eso los remito al video el video anterior, que corresponde a procedimiento administrativo número 5. 5.1 sería ese. Vamos hoy al 5.2, que sería el segundo procedimiento que por su importancia aparece incorporado en la Ley 1437. Es el que hemos denominado, denomina la Ley 1437 a partir del artículo 47 como procedimiento administrativo sancionatorio. ¿Cuál es la importancia de ese procedimiento administrativo? Primero, advertir que no es un procedimiento que estuviese incorporado en el antiguo Código de Procedimientos Administrativos. No estaba incorporado en la primera parte del Decreto 01 del año 84. Sin embargo, desde el punto de vista del ejercicio de la función pública administrativa y sobre todo el jus puniendi que le reconoce el ordenamiento jurídico, el derecho constitucional y los desarrollos administrativos a quienes ejercen funciones públicas administrativas, principalmente a quienes están vinculados con la actividad de inspección, control y vigilancia, y también de las autoridades locales en unos ámbitos inmensos de la actividad privada y de la actividad pública, pues se carecía de un procedimiento general. Y muchas de esas dependencias públicas no tenían normas especiales para aplicar el régimen sancionatorio y les correspondía aplicar el procedimiento general establecido en el Decreto 01. Uno de los grandes avances que se logran precisamente con la Ley 1437
fue incorporar un procedimiento especial, una normatividad específica para regular esos procesos sancionatorios que tienen una importancia enorme en el desarrollo del Estado constitucional. Nos aparece entonces el procedimiento regulado a partir del artículo 47 de la Ley 1437. ¿Qué busca el procedimiento? Instituir normas especiales para que sean aplicadas cuando se carece de un procedimiento administrativo especial para ejercer la actividad sancionatoria por parte de quienes ejercen funciones públicas administrativas. No se trata del ejercicio de una actividad sancionatoria de naturaleza jurisdiccional. En eso el régimen colombiano es muy claro. Las autoridades administrativas, de acuerdo con las atribuciones que les son otorgadas por el constituyente o por el legislador, cumplen eventualmente de manera excepcional ciertas funciones de carácter sancionatorio, principalmente, obviamente, sancionatorio administrativo, diferente en algunos aspectos al disciplinario administrativo que se predica de los servidores públicos, pero que comparte la misma naturaleza. Estas son normas especiales de sancionatorio administrativo. En los eventos en que actores públicos o privados han desconocido el ordenamiento jurídico, lo infringen y corresponde, por lo tanto, ejercer el jus ponendi, la facultad sancionatoria e imponer las sanciones establecidas por el legislador. Fíjense que eso de por sí ya implica un problema enorme, porque es cambiar la mentalidad de la administración de un escenario única y exclusivamente destinado al reconocimiento de derechos, a la modificación de derechos, a la alteración de los derechos subjetivos o colectivos de la comunidad, a un escenario donde se va a imponer, va a verificar la existencia de la violación al ordenamiento jurídico y va, como consecuencia de esa determinación, de esa verificación debidamente comprobada y probada, pues a imponer una sanción a los infractores. Eso es un ejercicio muy importante porque implica una serie de acciones concretas que envuelven principalmente garantías y que envuelven sobre todo instancias o estancos procesales que tienen el propósito de evitar que la administración se desborde e imponga sanciones arbitrarias e igualmente evitar que los infractores puedan evadir el accionar de la administración pública en los eventos en que puedan desconocer o haber violado o haber amenazado el ordenamiento jurídico administrativo. Esa es la importancia que tiene. Vamos a proceder a desarrollar ese procedimiento. Vamos a mirar en primer lugar algunos aspectos importantes de esa estructura administrativa. Tenemos en primer lugar algunos aspectos importantes del régimen sancionador, a título meramente introductorio. ¿Qué es el régimen sancionador? Pues ya les expliqué, son esas potestades no jurisdiccionales entregadas a la administración para poder disciplinar a quienes eventualmente han desconocido, han violado el marco normativo imperativo al cual estaban sujetos. Se ejerce principalmente por la administración pública cuando tiene la potestad, obviamente, pero en escenarios de inspección, control y vigilancia, que es muy común dentro de la actividad pública administrativa. Digamos que es una de las actividades propias del ejercicio de la función pública administrativa en el escenario colombiano, a la par de otras también muy importantes, pero esta adquiere una naturaleza especial en la medida en que es el empoderamiento a la administración de estas facultades. Luego, si está empoderada la administración para poder limitar a título sancionatorio los derechos de las personas, pues tiene que tener unas normas concretas, específicas, muy claras. Se tiene que tener seguridad jurídica, no solamente por el operador en cuanto a su ámbito de actuación, sino también por el investigado o por supuesto infractor, que tendrá que tener exactamente mucha claridad de cuál es el marco de su actividad defensiva
frente a las imputaciones que le haga el Estado. Entonces, por eso es importante entender que tenemos un régimen sancionado. ¿Qué presupuestos axiológicos podemos desprender de este contexto normativo? Que no es que haya una confusión de poderes, sino sencillamente por facilidad y por premura en atender aquellos casos de violación al ordenamiento jurídico, que la administración tenga esos poderes. Poderes que son administrativos, poderes que no son jurisdiccionales y que en consecuencia van a tener con posterioridad control jurisdiccional, que yo creo que es una de las grandes garantías que tenemos en el sistema colombiano. El sistema colombiano no es un sistema que esté atribuyendo funciones jurisdiccionales a la administración, bueno, salvo algunas excepciones establecidas en el artículo 116 constitucional altamente criticables, que desfiguran nuestra estructura constitucional en mi opinión, pero que en este caso no estamos haciendo referencias a esas excepcionales, estamos haciendo referencias a la regla general en las cuales el legislador ha depositado esos poderes en la administración pública, que tienen la característica de que se materializan a través de un procedimiento administrativo debidamente estructurado por el legislador, altamente garantístico, con debate y controversia probatoria previa, que se consolida en un acto administrativo sancionatorio que tiene posibilidades de ser impugnado por la vía administrativa y posteriormente, y ahí donde viene a consolidarse el gran sistema de garantías, puede ser impugnado igualmente ante la autoridad jurisdiccional, ante el contencioso administrativo, a través de las acciones pertinentes establecidas en la misma ley 1437. Entonces, esto es claro, poseemos un régimen sancionador, hay unos claros presupuestos axiológicos dentro del contexto de nuestro Estado constitucional, es una habilitación a la administración puede imponer sanciones no jurisdiccionales que pueden ser controvertidas ante los poderes públicos. ¿Qué características tiene? Vamos a volver a retomar el tema. ¿Qué características tiene ese procedimiento administrativo establecido en la ley 1437? Para eso yo les ruego el favor, se acerquen ustedes al artículo 47 de la ley 1437. Ese es el punto de partida para entender esta configuración especial. Dice la disposición lo siguiente: procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados en leyes especiales o por el Código Disciplinario, que ese es un sancionatorio disciplinario, que es el que cobija a los servidores públicos, o por el Código Disciplinario Único, se sujetarán a las disposiciones de esta primera parte del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también a lo no previsto en esas leyes. Entonces tiene una doble función, o una triple función, veamos. Primero, pues garantiza un principio de legalidad en cuanto a los procesos sancionatorios, es decir, hace parte del debido proceso esta incorporación de este procedimiento administrativo especial. En segundo lugar, trae un contexto de legalidad muy precisa, muy significativa, por cuanto en cuanto respeta los procedimientos administrativos especiales establecidos en otras leyes, pero los vacíos de esas leyes dice que van a ser llenados con estas disposiciones expedidas por el legislador a partir del artículo 47. Pero adicionalmente, este artículo 47 y este procedimiento se nutre a su vez de las normas del procedimiento administrativo general o procedimiento administrativo principal. ¿Sí? Hay toda una estructura, toda una malla sistemática de colaboración normativa tendiente precisamente a evitar que existan vacíos, que pueda violarse el debido proceso o que no exista seguridad jurídica cuando se adelantan los procedimientos administrativos sancionatorios. Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio, etcétera, etcétera. Adicionalmente, en el parágrafo, ya explicaremos esta otra parte, en el parágrafo hace una aclaración pertinente
dice que las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los recursos, se sujetarán a lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia. Ya sobre este punto hicimos algunas apreciaciones, pero tenemos una conferencia especial a propósito de unos documentos que hemos producido sobre la actividad sancionatoria en materia contractual, la imposición de multas, la efectividad de la cláusula penal, la imposición de la caducidad, que dice la norma que no están comprendidas dentro de esta, sino que se van a aplicar las disposiciones especiales. Sin embargo, hago la advertencia, esta excepción del parágrafo pues es perfectamente válida, pero de llegar a existir vacíos en ese régimen, pues aplicaría el 47 en el sentido de que los vacíos, las ausencias, las falencias, por ejemplo, en garantías que pueda tener el procedimiento administrativo especial contractual, pues van a tener que ser llenadas por estas normas. En eso yo no tengo la menor duda de que tiene que ser de esa manera. Entonces es bien importante. En segundo lugar, viene un tema que me parece de una trascendencia enorme, que tengo que hacer a la cual tengo que hacerle expresa mención. Este procedimiento administrativo establecido a partir del artículo 47 no es un procedimiento ceñido a marcos estrictos de un derecho positivo desalmado. Eso tenemos que tenerlo claro, ustedes como estudiantes y nosotros como operadores de la norma y como intérpretes y aplicadores. Hay un contexto dogmático de una importancia enorme que acompaña las normas de procedimiento. Una primera aproximación fácil de entender es el artículo 3 de la misma ley 1437, que me señala los principios que deben regir el procedimiento en general y los procedimientos administrativos especiales. No puedo apartarme de ese contexto. Y ese contexto de principios, que ya voy a abordar a continuación, además tienen unas fuentes muy importantes, que es todo el contenido dogmático del texto constitucional, que debe acompañar cualquier interpretación y el alcance de cualquier norma, como lo ha establecido la Corte Constitucional, por ejemplo, al releer el artículo 230 constitucional. Luego, tiene que someterse toda esta estructura de reglas que componen el procedimiento administrativo, tienen ustedes que operarlo irremediablemente a la luz de los principios y a la luz de los conceptos y de los conceptos sustanciales que le han dado razón de ser a las facultades que tiene la administración para poder imponer sanciones. No es un procedimiento formal, no es un procedimiento ausente del contenido material y del contenido dogmático de la Constitución, pero también, y si vamos en esa misma vía de ordenamiento jurídico, hay una articulación muy importante y trascendente del procedimiento administrativo a la luz del régimen convencional, principalmente a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque es que a través del procedimiento administrativo, la administración pública va a incidir en el ámbito de los derechos y principalmente de los derechos humanos. Va a restringir los derechos subjetivos, va a imponer sanciones. Y por lo tanto tenemos que manejar un marco adecuado para no desbordar, cuando se trata de personas naturales investigadas, no desbordar precisamente los presupuestos que han llevado a los estados en el sistema interamericano a la expedición de la Convención Americana. Agréguenle a eso, el procedimiento administrativo debe ser fundamentalmente garante, debe garantizar el debido proceso. Antes de la adopción de la decisión debe haber una controversia previa, material, de discusión, de argumentación, de descargos, de cargos y descargos, y por lo tanto debemos respetar las garantías establecidas en la Convención Americana, fundamentalmente el artículo 8 de la Convención Americana. Entonces, en ese orden, pues vean ustedes que hemos establecido en esta presentación como punto de partida para poder entender este procedimiento que ya haremos, lo esquematizaremos, la Convención Americana de Derechos Humanos. En segundo lugar, dentro de este contexto, la Constitución Política de Colombia, fundamentalmente artículo 29 y el contenido dogmático de la Constitución. Y en tercer lugar, el marco legal que está también de contenido dogmático, que está a partir del artículo 3, está contenido en el artículo 3 de la Ley 1437 y en otros principios que podemos deducir del mismo marco constitucional y legal
que le permiten a ustedes tener les permiten a ustedes tener una visión integral de lo que es el procedimiento. Por eso el esquema que vamos a presentar más adelante, donde mostramos la secuencia del procedimiento, no puede ser lo que yo denomino desalmada, ausente de principios, carente de presupuestos dogmáticos. Esa es una visión perjudicial, errada y que puede llevar a la administración, cuando no opera conforme a los presupuestos dogmáticos, constitucionales y convencionales, a cometer errores profundos y a vulnerar derechos. Agréguenle, por otra parte, la Corte Constitucional colombiana de tiempo atrás ha construido unas bases muy importantes en torno a lo que es el alcance del debido proceso en los procesos sancionatorios. Entonces tenemos que tener en cuenta esos precedentes. Recuerden ustedes que a partir del 2001 la Corte ha dicho que ella tiene en sus manos la posibilidad de construir precedentes que van a llevar que van a servir para poder interpretar y aplicar las normas, las reglas contenidas en la ley, y sobre todo en un ámbito sancionatorio donde, vuelvo y repito, están de por medio unos valores fundamentales. De no ser así, estaríamos empoderando a una administración arbitraria a que pueda tomar decisiones sancionatorias, ¿sí?, ausentes de todo este contexto sustancial de importancia. Para efectos de una aproximación razonable a lo que es el debido proceso, si bien es cierto, al final de la presentación de la exposición teórica voy a mostrar algunas líneas muy interesantes de lo que ha sido los trabajos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, les recomiendo a ustedes que, para resumirme toda la presentación, bajen de la red, y hace parte del material que ustedes van a tener que trabajar para efecto de resolver los cuestionarios que hemos venido utilizando en las diferentes sesiones. Bajen este cuadernillo de jurisprudencia que ya en alguna otra sesión les había mencionado, que es el cuadernillo número 12 de jurisprudencia del sistema interamericano, de la Corte Interamericana, sobre debido proceso. Eso me exonera de tener que clasificarle la jurisprudencia, aunque si bien es cierto, vuelvo y repito, al final de esta presentación voy a resaltar algunas líneas muy interesantes sobre asuntos puntuales de algunos pronunciamientos trascendentes de la Corte Interamericana. Aquí está resumido todo lo que sería aplicable al proceso sancionatorio colombiano. Somos parte de la convención, y recuerden ustedes que, a la luz de la sentencia 588 del 2011, estos parámetros jurisprudenciales, esos estándares jurisprudenciales, son vinculantes obligatorios para quienes ejercen la función pública administrativa. Estamos vinculados, estamos al precedente interamericano, así no les guste a muchos, ¿sí? Ustedes seguramente van a encontrar mucho detractor por la calle, ¿sí? Pero desde el punto de vista jurídico, si somos coherentes con nuestro sistema jurídico constitucional, con el artículo 93 constitucional, con el trabajo arduo desarrollado por la Corte Constitucional en la conformación del bloque de constitucionalidad, todos estos fallos hacen parte del bloque, son derecho colombiano, también aplicable, como dice la Corte, sin necesidad de que ninguna ley lo diga. Entonces, lo remito, por favor, para efectos de nuestros trabajos acá, a esta parte. Ya en el anexo, al final, vuelvo y voy a retomar unos fallos muy bonitos que los van a ilustrar a ustedes sobre el alcance de la jurisprudencia del sistema interamericano, del valor normativo de esos fallos que van a servir de estándares para poder aplicar la ley colombiana. En la Constitución Política, fundamental, y por favor para que lo retengan ahí, artículo 29 constitucional, y demás garantías dentro de los procesos sancionatorios que se puedan derivar del texto constitucional, más los precedentes de la Corte Constitucional en el trabajo de elaboración del debido proceso en materia sancionatoria. Ya si nos acercamos a la Ley 1437, vamos a encontrar algunos principios específicamente sobre materia sancionatoria. En el artículo 3, que, como les decía hace un momento, constituye un instrumento de interpretación y aplicación, es decir, los principios tienen un valor normativo importante que además me amplifican el alcance de la regla, como así lo establece el artículo 3.
Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones administrativas a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la parte primera de este código y en leyes especiales. En el numeral primero aborda algunos principios. En el numeral primero, cuando señala los principios del debido proceso, me ubica dentro del debido proceso algunos principios inherentes a la actividad sancionatoria. Es decir, la visión de nuestro legislador es coherente con el artículo 8 de la Convención Americana y entiende que el proceso sancionatorio no es una atribución normal y ordinaria a la administración, es un mecanismo excepcional que debe tener un tratamiento especial porque ahí operan principios propios de las sanciones administrativas, ¿no? Y esos principios tienen sus propias reglas, tienen su propia razonabilidad. Entonces, en el numeral primero, al definir el debido proceso en desarrollo del artículo 29 constitucional, dice, en virtud del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción, norma general, que concuerda con el artículo 42 cuando dice que no se podrá tomar ninguna decisión si una persona no ha sido debidamente escuchada dentro de una actuación. Y en estos sancionatorios el escuchar al investigado es fundamental. Es fundamental, es parte de su defensa, de su estrategia de defensa, de escuchar la argumentación, ¿sí? Salvo que estemos frente a escenarios de sancionatorios de responsabilidad objetiva, que hay uno o dos en nuestra legislación, no son muchos los eventos, cuando por razones de interés general se incorporan sanciones objetivas. Del resto de las sanciones son objetivas y subjetivas, el análisis tiene que hacerse conforme al comportamiento y analizando la conducta, ¿sí? Ahora, en el inciso segundo dice la norma lo siguiente: en materia administrativa sancionatoria se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas, legalidad de las sanciones, o sea, me está desarrollando el artículo 29 constitucional. No puede existir una falta que no esté en la ley, no puede existir una sanción que no esté en la ley. También igualmente la presunción de inocencia, la no reformatio in peius y el no bis in idem, que son principios que considera vitales. Sin embargo, cuando se analizan otras disposiciones del artículo tercero hay otros principios que son inevitables. Yo vería el artículo segundo, el principio de igualdad, sobre todo el principio de igualdad de trato, que a algo nos referíamos en el escenario de la conferencia anterior a propósito de la extensión de jurisprudencia. En esta materia de imposición de sanciones es muy importante la verificación de los precedentes constitucionales, de los precedentes del Consejo de Estado, sobre todo de los trabajos de la sección primera y sección segunda del Consejo de Estado, que son trascendentes, ¿no? Ahí hay mucho precedente que tiene relación directa con situaciones fácticas que ya han sido abordadas. Y en tercer lugar, con el precedente de la administración cuando ha realizado investigaciones, sobre todo cuando ha impuesto sanciones por casos similares. Es muy importante que la administración no pueda andar improvisando. En materia sancionatoria debe haber, por lo menos si se logra la verificación fáctica, los presupuestos fácticos, la similitud fáctica, pues debemos entrar a mirar de qué manera la administración ha establecido una secuencia para aplicar el ordenamiento jurídico. Eso es bien importante. Y en fin, ahí en el artículo tercero podemos encontrar otras disposiciones que tienen cabida, pero los remito al artículo tercero. Entonces, en un resumen, tendríamos que de la ley 1437 tendríamos principio de legalidad, obviamente, entonces no puede ser principio de arbitrariedad, y más que legalidad es una sujeción al ordenamiento jurídico, porque fíjese que estamos incorporando todo el régimen convencional, régimen constitucional, no es estrictamente a la ley, aquí hay una visión más de derecho constitucional, una visión de principios, de valores, de vigencia del contenido dogmático constitucional para poder entender la legalidad. ¿Sí? Mal haríamos en entender una legalidad estricta y terminar sancionando o investigando simplemente por obsesiones en relación con el simple sentido semántico de la norma. Reserva de ley, todo el contexto sancionatorio por garantía y seguridad jurídica debe depender del legislador.
No puede estar fundado en la arbitrariedad constructiva de la administración. Hace parte de la configuración del ordenamiento y no de la ordenación que le corresponde a la administración. Pues no sería transformar los poderes y distorsionar el alcance de los poderes públicos el día que la administración termine inventándose tanto las infracciones como las sanciones. ¿Sí? Principio de tipicidad por seguridad jurídica establecido por el legislador en materia sancionatoria. Aunque aquí hay una discusión muy interesante. Nuestro régimen no es, en mi opinión, es un régimen mixto porque si bien es cierto hay determinadas conductas en algunas normas y en algunos ordenamientos especiales, cuando realmente nos acercamos a las estructuras de descripción de conductas, existe una descripción genérica y es la violación al ordenamiento jurídico y de ahí se parte para establecer las diferentes hipótesis ya en el desarrollo administrativo, ¿no? Lo importante es que el legislador está diciendo que esa es una hipótesis. Por eso la construcción del cargo, ya la vamos a ver, es muy importante porque es prácticamente la administración en un escenario de discrecionalidad verificando a partir de la realidad probatoria si de qué forma puede describir la conducta que llevó a la violación del ordenamiento jurídico, porque tenemos un escenario de tipicidad abierta y es característico del régimen colombiano. No hay un código específico de tipos, salvo excepciones, ¿no? El resto simple es tipicidad abierta. Lo mismo la infracción. La infracción, esa sí no puede ser abierta, esa sí tiene que estar debidamente, ¿sí?, establecida. Pero los márgenes de las sanciones sí pueden ser abiertas, son discrecionales, ¿sí? Entonces hay que mirar cómo está establecida, cómo se va a imponer la multa, cómo se va a imponer el llamamiento de atención, cómo se va a restringir otros derechos, eventualmente la libertad, la circulación, etcétera, dependiendo del régimen sancionatorio que esté siendo acompañado por la ley 1437. Principio de tipicidad en materia de sanciones, ya lo hemos mencionado. Debido proceso y otros, y dentro del debido proceso, la secuencia principal está dada en todas las actividades garantísticas del debido proceso, que comprende derecho de defensa pleno, no solamente defensa jurídica, sino defensa técnica. Defensa técnica. ¿Y eso por qué hacemos énfasis en la defensa técnica? Porque es que no sabemos qué regímenes especiales o de actividad específica va a ser objeto de tratamiento a través del sendero del procedimiento sancionatorio establecido en la 1437. Y hay muchos escenarios de la administración donde la discusión no es solamente jurídica, es fundamentalmente técnica y corresponde a conocimientos especializados. Materia tributaria, materia urbanística, ¿sí?, materia de transporte aéreo, superintendencia de industria y comercio. Miren nada más superintendencia de industria y comercio en todas esas actividades que ellos desarrollan que tienen que ver con el control de estas posibles desviaciones en materia mercantil, etcétera, o en fin, en materia financiera, donde opera en muchos casos es el servidor público tiene que regirse por la dirección que me imparta el conocedor del tema, el perito. Ahí hay mucho debate, entonces el principio de defensa tiene que versar y estar abierto. Principio de contradicción, histórico, precisamente es el que da lugar a la existencia de este tipo de procesos. El debate, y el artículo 42 nuestro lo trae claramente, si no se ha escuchado a la parte, no hay realmente un acto administrativo sancionatorio vigoroso, fuerte y legal. E igualmente, si se niega la contradicción, vamos a tener una causal de anulación de los actos administrativos por violación del derecho de audiencia y de defensa, específico en las causales de nulidad de los actos administrativos. En fin, viene toda esta parte que es bien interesante de la no reformatio in teius y el no juzgar dos veces y no resolver en contra de los intereses de la persona cuando se es apelante único. Pero hay un marco de principios que quiero hacer especial énfasis, que es el de la motivación. En dos escenarios, en el escenario de la imputación de cargos y en el escenario de la sanción. Aquí lo hemos denominado principio de razonabilidad. Pero es un principio de razonabilidad que según
lo podemos establecer acá, está vinculado con la redacción del artículo 43 de la misma ley 1437. Porque esos escenarios tradicionalmente, salvo que se trate de infracciones objetivas, van a estar regidos por el análisis, estudios de responsabilidad subjetiva, verificación de conductas, actividad probatoria, etc. Luego se trata de escenarios discrecionales que tenemos que ir reduciendo tanto cuando se formula el cargo y específicamente cuando se va a imponer la sanción. Esa motivación es una motivación que tiene unas características muy concretas, muy particulares, que nos llevan a un ejercicio garantístico a través de los test de proporcionalidad y de ponderación, con un único propósito: que la afectación al derecho subjetivo, aquella sanción que deba soportar el infractor, sea perfectamente la adecuada, que no vaya a vulnerar en exceso sus derechos, que sea la proporcional a la infracción cometida en los términos que establece el artículo 43, principio de proporcionalidad. Entonces, aquí opera en este sentido y opera de manera garantística para efectos de poder trabajar imputación y poder trabajar sanción. Quien va a formular cargos tiene que hacer este ejercicio de proporcionalidad, porque tiene que anunciar cuál va a ser la sanción, tiene que decirle en qué perspectiva va para yo poderme defender de lo que me van a imputar. E igualmente al momento de imponer la sanción tengo que jugar con esas reglas para no ser arbitrario o no ser complaciente e imponer sanciones que nada tienen que ver, absolutamente leves frente a conductas graves o absolutamente gravosas frente a conductas leves. Entonces es un ejercicio muy interesante porque es el único que me permite mantener un equilibrio dentro del Estado de Derecho. Revivir para estos efectos dentro de los principios toda la teoría de la ponderación y la proporcionalidad. De lo cual la Corte Constitucional ha hecho unos trabajos magníficos. Y los invito a leer el capítulo 4 de nuestro libro, donde precisamente utilizamos estas reglas para efectos de la reducción de la arbitrariedad en escenarios de proporcionalidad. E igualmente, aquí opera de una manera muy significativa todo el contexto de precedentes desarrollados por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado, porque recuerden ustedes que cuando ya existe precedente, me ayuda a reducir objetivamente ya el marco discrecional de la administración, porque va a ser un elemento que yo tengo que considerar para poder hacer la imputación y para poder realizar conforme al ordenamiento jurídico y no ser excesivo en la vulneración de los derechos de la persona que deba sancionar. Por eso estamos trabajando aquí todos un régimen de limitaciones, tratando de decirle al operador: vea, usted tiene aquí unos cinturones de fuerza que tiene que ir cerrando cuando tenga la noticia de la ocurrencia de una conducta que pueda vulnerar el ordenamiento jurídico. Y en su actividad procesal usted tiene que ir ponderando y tiene que ir reduciendo su ámbito de apreciación de acuerdo con sus elementos probatorios que vayan llegando para poder hacer la imputación, e igualmente con posterioridad para poder evaluar los argumentos que se hayan expuesto y poder imponer sanciones. Entonces, esa parte la encuentran ustedes en el PowerPoint que les he hecho llegar con anterioridad. Muy bien. El procedimiento, ya para entrar en materia, el procedimiento administrativo lo voy a explicar a la luz de un esquema que hemos elaborado, que también ustedes lo tienen, pero lo vamos a repetir acá. No lo voy a presentar en el PowerPoint porque es difícil de entenderlo en este contexto. Yo siempre sostengo que los procedimientos entran por los ojos, por lo tanto he hecho el ejercicio de hacer una especie de flujo que me permite que ustedes conozcan exactamente cuál es ese procedimiento. Ese flujo, acá lo tenemos. Voy al fin y al cabo, el curso que estamos adelantando de procedimientos, ya les hice las observaciones necesarias en razón de su contextualización con la parte dogmática, y el esquema que ustedes tienen a sus manos y que pueden trabajar paralelamente con este análisis que estamos haciendo es este que tenemos acá presente. Es la desagregación a la luz de la 1437
37 de todo el procedimiento. Este procedimiento lo vamos a resumir en 8 etapas. Una primera etapa, y aquí estoy explicando la normatividad, ustedes van encontrando la normatividad pertinente a partir de la explicación del cuadro, que vamos a tratar también de subirlo. Primero, una etapa previa de indagaciones preliminares, que tiene importancia, obviamente, importancia jurídica porque el legislador la ha incorporado, pero corresponde a una etapa en la cual todavía no hay imputación, una etapa en la cual hay simplemente verificaciones, hay una etapa en la cual hay dudas, eventualmente puede haber quejas de terceros o puede haber investigación oficiosa, actividad oficiosa de la administración, sobre todo cuando se trata de órganos de inspección y vigilancia, que es parte de su actividad normativa, verificar el comportamiento de los que son objeto de investigación. De esa actividad, indagación previa, preliminar, ¿qué puede surgir después de su agotamiento, según la ley? Puede surgir un archivo, porque si una queja se encontró que no había nada, ¿y para qué vamos a agotar la administración con procesos donde no hay nada? Hay una certeza de que no hay nada, no hay infracción. O puede surgir una orden de apertura de un proceso, cuando hay elementos mínimos probatorios que ameriten o que permitan a la administración, en una conclusión parcial, determinar que pudo haber una infracción al ordenamiento jurídico y que amerita en consecuencia proceder a abrir la investigación ya formal, que es el punto segundo. El punto segundo, la segunda etapa del proceso significativa, es el inicio del procedimiento, que se concreta, según lo ven ustedes en el punto primero, en un acto de apertura formal del proceso sancionatorio, que tiene dos propósitos. Primero, pues oficializar y tener como punto de referencia el inicio, luego es parte de la seguridad jurídica. Y segundo, la comunicación para efectos de que los interesados, quienes van a ser objeto de investigación, sepan que existe proceso. Eso es vital en un Estado democrático. Evitar las investigaciones oscuras, investigaciones sin investigados, que son muy fáciles, porque la administración puede deleitarse en el mundo de la arbitrariedad. El ordenamiento jurídico colombiano obliga a informar, y que ya la persona sepa que tiene la administración detrás, y que está inmiscuido en un proceso sancionatorio. Está abierto. E igualmente, porque a partir de ahí se dan órdenes concretas de sustanciación. Y que se dan órdenes concretas de sustanciación, entre esas actividad probatoria previa, hombre, pues lo más elemental es que esté presente el investigado, eso no, se rompe cualquier lógica, o cualquiera de esas interpretaciones que uno ve por ahí en ciertos órganos de control reprochables, en las cuales están investigando con unos poderes absolutos porque quieren jugar a la sorpresa, ¿no? Y creen que con la sorpresa hacen mucho, y creen que si tienen al lado al investigado, pues el investigado va a entorpecer la investigación. Esa es una mentalidad perjudicial para el Estado de Derecho, grosera desde todo punto de vista. Entonces me parece que el punto de entrada, que es el inicio del procedimiento. Ahora, el procedimiento puede iniciarse con el simple aviso y posteriormente entrar a formular cargos, o es posible que inicie igualmente formulando cargos, porque ya en la primera etapa seguramente tuvo un buen acceso a un acervo probatorio significativo y determinante para formular cargos. La formulación de cargos es de una importancia enorme. En la exposición anterior les estaba diciendo, la previa a este cuadro, cómo en la formulación de cargos es la imputación de la violación al ordenamiento jurídico. Y eso tiene sus formalidades, sus ritualidades, pero también su contenido. Yo no puedo como administración andar formulando cargos porque sí. Tengo que tener un soporte probatorio que me lo sustente. Pero además tuve que haber hecho a esta altura un ejercicio previo, no final, de ponderación para determinar qué conductas ocurrieron, a qué título las puedo imputar, ¿sí?
¿Qué intensidad tuvieron las mismas para herir y vulnerar el ordenamiento jurídico? Eso implica un ejercicio garantístico de verificación y sobre todo de saberle decir al investigado de qué tiene que defenderse. Veamos acá que el cargo lo he sacado del segundo punto, ya me mete en el tercer escenario con unas características. Primero dice el artículo 47, tiene que ser un acto administrativo motivado. Es bien interesante porque es un acto intermedio, no es un acto final, pero tiene que ser motivado. ¿Y por qué tiene que ser motivado? Porque de pronto es el acto más importante que se produce en la investigación, es la imputación. Entonces, por eso y la motivación fáctica y jurídica, análisis probatorio, conclusiones parciales sobre conducta. Veamos, hagamos un resumen de ese ejercicio que manda el legislador. Dice, vea, en ese acto administrativo motivado, por garantía y en procura de una defensa plena del investigado, o sea, dentro del contexto del debido proceso, garantizando contradicción, actividad probatoria, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Identificación de la plena de los investigados, obviamente. Determinación de los hechos, la claridad de los hechos. Y para poder hablar de hechos, tengo que tener pruebas. Yo no puedo imputar hechos sin pruebas. Eso es mundo de la especulación. Tercero, determinación de las disposiciones vulneradas. Recuerden ustedes que el ejercicio de esta potestad sancionatoria tiene como fundamento el desconocimiento del ordenamiento jurídico o la vulneración al ordenamiento jurídico por parte de los investigados o del ciudadano o de la entidad pública. Luego yo tengo que saber qué normas infringió. Si no hay norma infringida, no hay proceso sancionatorio. Se muere por falta de contenido. ¿Sí? Esa motivación no es motivación, es especulación. Entonces, saber exactamente en qué consistió la vulneración del ordenamiento jurídico. No es solamente indicación de posibles violaciones a normas, sino en qué consistió materialmente la vulneración al ordenamiento jurídico. Vuelvo e insisto, es que de eso se va a defender el imputado. Calificación provisional de la gravedad de la falta. Aquí es donde comenzamos a jugar con los escenarios o las fórmulas de... los escenarios de ponderación y proporcionalidad. El test que tanto les insisto, que explicamos ampliamente en el compendio y que ustedes seguramente ya tuvieron acceso a su revisión. El test de proporcionalidad comienza en la imputación. Yo no lo puedo dejar únicamente para la imposición del acto sancionatorio. Acá comenzamos a hacer juicios cuando calificamos la gravedad, cuando hacemos juicios referentes a si se actuó con dolo, culpa, si fue mínima, máxima, media, si hay una infracción poco significativa o altamente significativa del ordenamiento jurídico, y eso ya me está sirviendo también ¿para qué? Para ir determinando e indicarle en la formulación de cargos cuál es la posible sanción que se le va a imponer, que tengo que decírsela. Luego eso surge de un trabajo previo en un test de proporcionalidad o de ponderación que tengo que ir elaborando con anterioridad. Pruebas que sustentan los cargos, ¿sí? Posible sanción a imponer, orden de notificación de esos cargos que obviamente no van a ser objeto de recurso. Aquí no hay interposición de recursos. Ahí cuando suceda el cargo, cuando tenga articulado el cargo, surge la cuarta etapa, que es el de la notificación personal de los cargos a través de los mecanismos establecidos en el proceso general, en el proceso común que ya establecimos, y a partir de que queden firme esa notificación, de que se hayan cumplido los términos, se nace a la vida jurídica un término de 15 días que el imputado, dentro del cual el imputado debe formular sus descargos, que es el segundo acto importante, pero eso ya es un acto de defensa, es una estrategia de defensa, corresponde a su visión de lo que realmente ocurrió y a un análisis provisional, obviamente, de pruebas en su consideración, o una solicitud de las mismas tendiente precisamente a desbaratar, a desvirtuar la violación al ordenamiento jurídico y sobre todo los sustentos que tiene la administración en su contra.
Después de esto viene un sexto periodo, que es el periodo probatorio. Se abre plenamente el periodo probatorio y con las mismas observaciones que hicimos cuando trabajamos el proceso ordinario, caben todos los medios de prueba. Caben todos los medios de prueba establecidos en el ordenamiento civil. El servidor público se transforma en una especie de juez entre comillas porque tiene que aplicar la legalidad del medio de prueba, y el particular pues en la persona que va a insistir en su inocencia a partir del análisis de esas pruebas. Ese sexto periodo es fundamental. Después de 10 días viene el séptimo periodo, que es el alegato, los alegatos de conclusión, que es la controversia ya sustentada y nacida a partir de la confrontación de todos los elementos que han llegado al proceso, donde se va a escuchar precisamente al imputado en aras de su defensa y de la plenitud de sus garantías. Por último viene la decisión, que es el acto administrativo sancionatorio. Ese acto administrativo sancionatorio puede ser de absolución o de sanción. El contenido de la decisión es la misma que ya hemos explicado en los otros procesos, es decir, abordar absolutamente todos los aspectos debatidos y abordar sustancialmente todos los aspectos que fueron objeto de los cargos. Y debe tener una coherencia directa con los cargos. Yo no puedo sorprender como administración en el escenario de la sanción, o con nuevas conductas o con variación de las mismas, salvo que esté demostrada alguna variación, o con nuevos hechos, posiblemente violatorios del ordenamiento jurídico. Esto desbarata totalmente la lógica del proceso sancionatorio. La coherencia es fundamental. Entonces tiene que existir un contenido en ese sentido. Y además viene otra vez aquí, y aquí sí ya de manera definitiva, el test de proporcionalidad, para analizar que la conducta, la gravedad de la conducta, verificar el tipo y de acuerdo con eso la intensidad de la infracción al ordenamiento jurídico, verificar poder calcular la dosimetría de acuerdo con esa intensidad de la sanción que deba imponer si la norma me establece unos rangos mínimos y máximos. Ahí opera la dosimetría sancionatoria. Todo el escenario de test de proporcionalidad, que ahorita lo vamos a tratar de repetir, opera aquí ya, y en una línea de garantía. En una línea de garantía, porque va a ser la única forma en que yo voy a poder verificar que no se incurrió en arbitrariedad por parte de la administración. De que la sanción que va a imponer es la razonable, la que está hecha a la medida, la que no es estrecha, sino que se ajusta perfectamente a la intensidad de la infracción. Principio de proporcionalidad en los términos del artículo 43. Entonces, por eso hacemos énfasis de que ahí opera la ponderación, la proporcionalidad, y trae algunos mecanismos ya la ley 1437 sobre la notificación de esa decisión y también el término de caducidad para imponer la sanción, que tiene un régimen especial en el artículo 52, donde pues obviamente también de manera garantística pues no podemos dejar que la administración tenga poderes al infinito. Si no ejerce las facultades en los términos establecidos en la ley, pues seguramente va a perder su competencia, y de eso se ocupa el artículo 52 con una claridad enorme. Hay un cambio sustancial en lo que se manejaba en el viejo régimen, en la ley, el régimen de la ley del decreto 01 del año 84. Acá la norma indica lo siguiente: salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los 3 años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiera ocasionarla, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. ¿Sí? Es bien interesante. Antes había una serie de discusiones, incluso en nuestras primeras ediciones del libro ahí las recogimos, y nosotros decíamos que la notificación podía hacerse después de los 3 años. Aquí ya hay una unidad jurisprudencial que está incorporada en este artículo 52, y entendemos que obviamente después de 3 años, si la administración no ha impuesto sanción y no ha notificado, pues pierde su competencia. Hay un término, hay
hay una caducidad de su facultad sancionatoria, eso hace parte del régimen de garantías, sobre todo de no tener administraciones al acecho diario y cotidiano durante muchos años detrás de las personas tratando de investigarlas o tratando de hacerles imputaciones. Entonces es bien importante este término, el 52. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos so pena de pérdida de competencia en un término de 1 año contados a partir de la debida interposición. Pero bueno, entonces aquí aparece esa facultad sancionatoria. Voy a hacer 2 ejercicios finales de la conferencia. Voy a devolverme al tema de la que tanto insistimos, del test de proporcionalidad, que tiene 2 escenarios. No se les olvide, por favor, 2 escenarios donde tengo que jugar con ese test. Ese test tengo que utilizarlo, que acá lo tengo. Acuérdense que estamos trabajando uno de los principios, que es razonabilidad y proporcionalidad. Tengo que utilizarlo fundamentalmente para la formulación del cargo, y el segundo escenario en el de imposición de la sanción, que implica, de acuerdo con los trabajos de Alessi y los desarrollos que ha tenido nuestra jurisprudencia cuando postulan la constitucional, cuando postulan el desarrollo del test, 3 escenarios bien interesantes, 3 juicios. Un juicio de utilidad o idoneidad, que se concreta ¿en qué? En una verificación de la infracción al ordenamiento jurídico. ¿Sí? El punto, evidente, el juicio de utilidad es el inicio, y es el que me da materialmente la contextura del cargo. Violación al ordenamiento. ¿Existió? Sí existió. ¿Qué pruebas tengo? Segundo juicio, determinación de la sanción a imponer dentro del esquema de sanciones dispuesta por el legislador. Señor, ¿para eso qué tengo que hacer? Verificar la intensidad de la infracción y confrontarla con el marco discrecional de la posible infracción a imponer. ¿Y a título de qué la voy a imponer? Si actuó con dolo, si actuó con culpa, si fue leve, si fue medianamente fuerte, o fue una gran infracción al ordenamiento jurídico. ¿Eso de dónde sale? De las pruebas. No puede salir del mundo de la especulación. Entonces el juicio de utilidad tiene que ir acompañado de un juicio de necesidad. Y el tercer juicio, en ese juicio de necesidad juegan una serie de variables. Variables de la naturaleza de la infracción, variable de la gravedad de la falta, si la falta es dolosa, si hubo intención o no hubo intención, si la falta es culposa, si hubo negligencia, impericia, descuido, si es grave, leve, levísima, ¿sí? La utilización de los criterios, de qué manera se calificaron los criterios legales, si lo que hizo el posible investigado estaba dentro del margen posible de interpretaciones de la ley. Mire, toda una cantidad de análisis de una importancia enorme para poder llegar al juicio, al tercer juicio, que es el del ajuste, el de la medida adecuada, el juicio de la ponderación, que llama Alessi. Esto es un escenario garantístico de la imputación, y aún más, para guardar la coherencia del escenario garantístico que debe operar en la estructuración de la sanción, del acto administrativo sancionatorio, si es que se va a sancionar. Entonces, por eso lo he retomado para hacer como un cierre final de lo que es de manera rápida esta conferencia adicional que les estoy dando sobre el tema de los procesos sancionatorios. Al final les había indicado que hemos hecho un trabajo de, si bien es cierto, les estoy recomendando que trabajen ustedes el cuadernillo de la Corte Interamericana, que hace parte del material para este curso. De todas formas, aquí tengo una selección de casos bien interesantes de la Corte Interamericana. Ya los de la Corte Constitucional se los haré llegar por otro medio, que les permite a ustedes visualizar la importancia que tiene el sistema interamericano en la construcción de las bases dogmáticas del régimen sancionatorio. Acá van a encontrar en la primera columna el caso. Este cuadro va a quedar incorporado al video. Los señores de Huasca Film ya me garantizaron que va a quedar totalmente incorporado al final. Pero a título de ejemplo, vea, tenemos un caso, el caso
IB versus Bolivia, sentencia del 30 de noviembre del 16, a propósito de la actividad que se desarrolla por un hospital público, y se le imponen unas sanciones a un médico. La Corte nos da unos estándares importantísimos en materia sancionatoria: el deber de motivación de las decisiones. Cuando la motivación no es motivación, cuando esas motivaciones aparentemente que dicen cosas no dicen nada. La motivación tiene que ser directamente relacionada con las situaciones fácticas y jurídicas. Y eso es lo que destaca. Segundo, principio de legalidad y tipicidad, que veíamos que tienen una estructura constitucional a la luz del artículo 29 y tienen un aterrizaje muy concreto en el artículo inciso, en el inciso del segundo del artículo, del numeral primero del artículo tercero de la ley 1437. ¿Qué entendemos por legalidad? ¿Qué entendemos por tipicidad? ¿Qué papel cumple dentro del contexto de la jurisprudencia, dentro del contexto del proceso sancionatorio? ¿Sí? ¿Y en qué sentido debe entender la legalidad? ¿Y qué ocurre con esas tipicidades volátiles, esas que yo no puedo concretar, esas que aunque la crítica que hace aquí la Corte Interamericana es a que no existe un régimen concreto de tipicidad, pero si trasladamos este planteamiento doctrinal y este precedente a la realidad de nuestra contextura legal, significa que yo tengo que ser muy preciso en la identificación, ¿no?, del impacto de la conducta del investigador en relación con la legalidad. Principio de tipicidad. Ahí estoy construyendo un tipo dentro de un contexto abierto, que es el caso colombiano. Principio de proporcionalidad en la adecuación de la sanción. Aquí vuelve y la Corte retoma el tema del test. La proporcionalidad como instrumento de reducción de la arbitrariedad en el proceso sancionatorio. La importancia que tiene. Me va a permitir leer, no obstante la brevedad de tiempo. La práctica internacional indica que el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer se ha pronunciado sobre la obligación de los estados de adoptar medidas efectivas para prevenir y remediar la ocurrencia de esterilizaciones no consentidas, involuntarias, bajo coacción o forzadas, entre ellas que los estados establezcan sanciones apropiadas y medidas de compensación. Otro, derecho de defensa y razonabilidad. En fin, les voy a solicitar, dado que no puedo entrar por la brevedad y que ya tengo prácticamente que terminar esta conferencia, que por su misma naturaleza tiene que ser limitada en tiempo, porque es de apoyo a ustedes los estudiantes, este cuadro va a ser parte de la conferencia. Por favor, tomen cada estándar de estos 9 casos, he seleccionado 9 casos paradigmáticos que les va a permitir a ustedes complementar las ideas que les expuse hoy. Que no quede en la retórica el procedimiento sancionatorio, que el procedimiento sancionatorio lo verifiquen y lo integren con los contenidos dogmáticos, tanto de la ley 1437, de la Constitución Política y la jurisprudencia y los estándares fijados por la Corte Constitucional, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propósito del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Que dicho sea de paso, y una observación final, artículo que opera plenamente cuando se trata de investigar a personas naturales. Y ahí los invito a que miremos y confrontemos todos estos planteamientos con la opinión consultiva relativa a personas jurídicas, donde la Corte establece unas limitantes claras en la operancia de los derechos en relación a las personas jurídicas, pero cuando se trata del debido proceso, ahí hay unas apreciaciones muy importantes, sobre todo el alcance del artículo 8 de la Convención Americana. Les dejo el cuadro en consecuencia, las preguntas correspondientes para desarrollar la temática del proceso sancionatorio se las formularé en la clase que tenemos a través de Zoom, pero acá les dejo todos estos elementos. Piensen, verifiquen, entiendan que atribuirle a la administración poderes sancionatorios no es fácil y que el gran deber del ordenamiento jurídico es establecer mecanismos de reducción permanente de la posibilidad de arbitrariedad, y que en los 2 escenarios fundamentales del proceso sancionatorio, que es la formulación de cargos y la imposición de la sanción, operan garantías derivadas de instrumentos importantes como la proporcionalidad y la ponderación. Les agradezco mucho, muy amables por su presencia, y estaremos en el próximo video desarrollando un tercer procedimiento especial, que será el de consulta previa.
Muchas gracias.